Hay una historia que no es historia, es anécdota, que es muy recurrente. Me ha tocado el privilegio de orar por muchas parejas que están batallando para tener hijos. Y cuando platicamos, porque no nada más es que ore, sino que platicamos y tenemos una conciencia y les hablo de la palabra y ¡pum! Terminan embarazados. O sea, a mí me impresiona cómo Dios hace las cosas. Pero el común denominador con la mayoría de estas parejas que vienen en búsqueda de la ayuda para embarazarse y buscar lo que le ponen ellos, la voluntad de Dios al respecto, es que estas personas en el momento que se embarazan se alejan de la iglesia, se alejan de Dios y se llenan de pretextos, que si es un embarazo de alto riesgo, que si el niño nació delicado. Y yo digo, ¿qué onda? Y entonces me viene a la memoria el tema de qué es lo que buscamos. Porque cuántas veces hemos usted y yo orado y le hemos dicho a Dios, Dios, dame una señal, Señor, dime por dónde, Señor, ¿cómo le hago? Y el tema es que a mitad del camino nos rajamos. Pero Dios nos lo dejó por escrito y nos puso un mejor ejemplo. Y de eso le voy a hablar el día de hoy. Amados, muy buenos días. Fíjese que sí, hay un ejemplo que me fascina. Hubo un pueblo que estuvo orando y decía, Señor, sácanos de esta esclavitud y Señor, libéranos de este pueblo que nos oprime y y ahí se la llevaron, que este era el pueblo de Israel, y viene Dios y los saca de Egipto y los hace cruzar el mar y los pone en un lugar seguro. Y entonces Dios le dice, no te me distraigas, pueblo, voy 40 días a armar, ahora sí que el documento en donde tú y yo vamos a pactar nuestro amor. Y se lleva Dios a Moisés al monte, y cuando regresan el pueblo ya se desvió. Y entonces me quedo pensando, esto es más o menos como esto de las parejas, que no puedo hablar de nadie en específico, simplemente es algo que pues, lamentablemente ha pasado muchas veces, ¿no? Y entonces el pueblo en 40 días ya se nos distrajo, ya le dieron lo que quería, ahora pues tiene la libertad de hacer lo que se le pega la gana, porque ya no necesita ni escuchar, ni esperar, ni buscar a Dios, ¿no? Punto. Y una de las cosas que me impacta mucho, porque esta semana estamos hablando de este tema, abordando lo que hablamos la semana pasada, de que Dios, si usa las direccionales, es que Dios agarró a este pueblo y lo hizo caminar 40 años en el desierto. Y usted y yo diríamos, híjole, qué gacho es Dios. O como le decía hace unos días a Julieta, mi hermana, le decía, se antoja cruel. Pero fíjese nada más, Dios acostumbró al pueblo durante 40 años. En la Biblia el 40 es símbolo de disciplina. Entonces Dios disciplinó al pueblo durante todos esos años hasta que se acostumbró a seguir las direccionales o las señales o la voz, es más, específicamente la instrucción de Dios para moverse. Así de fácil. Y hay veces, amados, que usted y yo queremos un milagro rápido, queremos una respuesta rápida para hacer lo que se nos pegue la gana, porque íbamos tras del chamaco, mas no tras del Dios que da la fertilidad y que da vida. Y a veces, amados, usted y yo pecamos, la verdad, pecamos de infieles, y cuando menos nos dimos cuenta ya hicimos, así como el pueblo de Israel hizo un becerro de oro. Hay veces que nosotros, de la bendición que Dios nos dio, hacemos un becerro de oro y hacemos un ídolo y nos olvidamos del que nos bendijo. Pero a mí me fascina esto. Dios da tantas señales y fíjese nada más cómo lo hizo. Dios puso una columna de fuego durante la noche y una columna de nube durante el día y le dijo, si la columna se mueve, tú te mueves. Si la columna se detiene, tú te detienes. Le puso las direccionales, le puso la instrucción y le puso
una señal visual. Y aquí es en donde se pone buena la cosa, porque le puso una señal visual para que supiera cuándo y a dónde moverse. Y esa señal visual el día de hoy, amados, es la Biblia. Y usted y yo queremos orar y queremos apretar los ojos y otra parte de nuestro cuerpo para que Dios nos bendiga y nos dé aquello que queríamos y que tanto insistimos. Pero no estamos dispuestos a seguir a la columna. Y la columna, amados, el día de hoy es la Biblia. Y si no conocemos la Biblia, difícilmente vamos a ver las señales de Dios. Y no vamos a ver cuándo es tiempo de moverse y no vamos a ver cuándo es tiempo de detenerse. Creo que tiene todo el sentido del mundo. Por favor, dígame si le estoy diciendo un disparate, pero yo digo, o sea, yo estoy convencido en mi corazón y estoy convencido en base a lo que conozco de la palabra que no es así. Y hermanos, ¿cuántas veces usted y yo andamos perdidos por ahí exigiéndole señales a Dios, exigiéndole respuestas a Dios que no tienen nada que ver con Él? Por el puro y simple hecho de que no estamos ligando nuestra oración, nuestros pensamientos y nuestra fe a la palabra de Dios. Así que, amados, se los voy a dejar de tarea. Nos vemos el día de mañana. Que Dios le bendiga y le invito a meditar en esto, porque estoy seguro que Dios le va a hablar. ¿Y sabe qué? Le va a hablar con algo que está escrito en su palabra. No le va a hablar con cosas que se tratan de usted. Le va a hablar con cosas que se tratan de la palabra y que reflejan el reino de Dios. Mañana.